Bueno, también, quiero que me hablen de la película Código Enigma, un poquito como para que nos quede claridad de pues, si está cercano o no está cercano con lo que hemos discutido, con lo que hemos hablado de la lógica. ¿Sí estamos? Entonces ahora sí veo caras de inspiración salvaje sobre la película El Código Enigma. Dímelo todo. Pues, o sea, a mí personalmente me gusta mucho porque aparte de abordar los temas que tú dices de la lógica y todo, pues también fue muy humanista respecto a lo de la Segunda Guerra Mundial. No, pues me pareció que el tipo, pues, o sea, la supo hacer porque él, o sea, nadie confiaba como en lo que él quería hacer y lo que tenía en mente, pero pues finalmente lo logró y ya. Pues ya, listo. Ya, sí, uno. Viste, más se ve reinspiradísimo. Dímelo todo, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Desde el principio? No, pues que la película, El Código Enigma, ¿qué dijeron? ¿Por qué tanto? ¿Cómo fue ese asunto? Pues, claro, está de un señor llamado Alan Turing, en lo cual era un increíble matemático, también que era genio de la cómputo de entonces. Y pues, se trataba que el hombre lo contrató el gobierno de Inglaterra para combatir, digamos, inteligencia que tenía Alemania por medio de una máquina que traducía signos como traducía mensajes por en Alemania. Entonces, digamos, el man era soberbio, era bastante soberbio y digamos que combatió eso con su intelecto. Creó, digamos, otra computadora, en ese entonces fue la primera computadora, digamos que descifró el lenguaje de Alemania, todo lo así. El Código Enigma, que era el que denominaban, ¿no? Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, pero y además de que el hombre era soberbio, ¿cierto? No, pero eso no es raro, eso en matemáticos o físicos es más bien regular, así que no es un patrón exótico. Pero pues obviamente el hombre ya es un genio fuerte, ¿no? O sea, es un genio bravo. Además porque él tiene un papel muy importante en la historia de la humanidad, o sea, no es trivial, ¿cierto? Bueno, sí, la película tiene unas connotaciones sociales interesantes, ¿cierto? Porque obviamente pues, la Segunda Guerra Mundial siempre tiene unas cuestiones sociales muy trascendentes, muy fuertes. Pero no sé si se dieron cuenta de que, bueno, más allá de que sí, el hombre construyó la máquina y todo lo que quieran, es algo que le enseña a uno de pronto a esa gente, es que hay que tener mucha fe en lo que uno está haciendo. Es decir, es si creer que uno sí lo va a hacer, porque particularmente ya nadie le creía al man y después de llevar tanto tiempo tratando de resolver el problema, tratando de descifrar el código, ¿cierto? Pues llega un punto donde uno dice, este tipo pura carreta, y pues porque el computador no está sirviendo. Y como también la respuesta a la pregunta es algo sencillo, no es como tan difícil, porque si se acuerdan los tipos encontraron una palabra clave que giraba en torno siempre a las 6 de la mañana, siempre con esa palabra clave, que no es otra cosa que Heil Hitler, de alguna otra forma, que es el saludo al Führer, ya con eso descifraron todo el código. O sea, la máquina requería una entrada inicial, un código inicial que uno considerara palabra clave para hacerlo, así como cuando uno está en el cole y le dicen ármese una clave, y luego le enseñan a uno la clave, es la clave de murciélago. ¿Cierto? Claro. Y con clave de murciélago yo escribía cartas de amor y todo el mundo tranquilo, porque entonces un te quiero era como T, un 1, un 46, un 18, tin, y luego otra palabra, entonces con eso uno construye un código. Para construir un código, por ejemplo, en ese caso bastaba con tener las vocales. La palabra murciélago es la palabra que tiene todas las vocales. Entonces, como tiene todas las vocales, entonces todas las vocales les asignas unos números y escribes las palabras con las letras y pones los números. Y si nadie sabe tu clave, si nadie sabe que tú decidiste que el 1 no era la A, sino el 1 era la U, y tú lo montaste al revés, pues solo el que sabe que tú lo escribiste así, pues logrará descifrar el código. O ya empezará a mirar, pues cómo es la descifrada del código. O se me dio la gana de decir que el 1 está en la mitad y luego distribuir números a la derecha entre 2, 3, 4 y 5. ¿Se va a entender? ¿Y quién va a saber eso? Yo que armé el código y el que le digo el código. Entonces el truco estaba en averiguar la palabra secreta, la palabra que encriptaba o ordenaba las otras palabras, y eso costó trabajo. ¿Sí estamos? Costó bastante trabajo, pero bueno, en fin, el juego es
que todo gira en torno a que la lógica matemática explica eso. ¿Y un computador está hecho con qué? Con eso. ¿Sí estamos? Entonces el poder está ahí. Y pues algo que es muy chévere que dicen es, el hombre descifró ese código y hizo que si murieron muchas personas, porque realmente fueron muchas, pues que la cantidad de personas que murieron es mucho inferior o muy inferior a la cantidad de personas que hubieran muerto, perdón, si no hubieran descifrado el código. ¿Sí entendemos el juego? Pero el tipo vivió toda la vida en el anonimato. Algo interesante, el hombre lo aceptó. Así que más allá de eso, entonces como que el fin del hombre no es otro que pues el juego de la ciencia, el descifrar el código, más allá de si alguien se iba a dar cuenta o no, ¿sí? Esto es interesante y no es fácil que uno como humano no quiera ser reconocido. Estamos que uno haga algo y si me reconocen bien y sino que también, pues no es fácil. Y bueno, ya después vieron que al final, ya en este siglo fue que salió a la luz eso y dijeron, oiga, es que ese tipo se dio garra y hizo de todo, y entonces la reina dijo que miren en él. Entonces ya para qué, ¿sí o no? Sí, seguramente pues uno puede pensar eso, que si ya está muerto ya para qué. Pero no, pues obviamente eso le cambia por lo menos a uno la visión de Turing. Uno lo tenía como ahí, como un tipo pues más o menos, ahora lo tiene como un tipo, oh por Dios, ¿sí? Cosa curiosa, esa cuestión del homosexualismo, esas cuestiones que en ese momento eso sí es una cosa complicada, ¿cierto? Porque en ese punto, si usted digamos es homosexual, entonces es tratado de una manera muy diferente, es fuertemente criticado, es fuertemente juzgado, es fuertemente aislado. Teniendo presente que en ese momento, en el contexto histórico de Estados Unidos, de Europa, por ejemplo, también está todavía las cuestiones del racismo, pues por eso está la guerra, ¿cierto? Y además está la condición de ser negro o no ser negro en los Estados Unidos, que también es un problema. ¿Estamos? O sea, eso no es trivial. Eso es una cosa que está todavía ahí. Y no han pasado muchos años desde eso, ¿no? ¿40? ¿50? Entonces el mundo ha cambiado considerablemente. Por eso es que las redes sociales son peligrosas. Porque pues todavía estamos en ese proceso de mucha libertad, mucha cosa, es peligroso. Bueno, muy bien. Espero les haya servido un poquito la película para que se motiven un poquito. Si bien, no sé si es que en el periodismo o en la publicidad ya no usar directamente este tipo de cosas así como él lo hizo, pero si bien es cierto, uno sí nota que sí se puede usar en algo y que sí es práctico y que sí es útil y que puede salvar incluso vidas si uno lo tiene que... Claro, si uno lo sabe hacer, si de alguna forma no entiende cómo funciona. Entonces bien, lo que yo quiero que miremos hoy es ya una cosa un poco más formal y es primero definir o dar una definición de verdad, qué es la verdad, y lo hago así porque es que definir qué es la verdad es una cosa bastante complicada. De hecho, estos días que estuve leyendo un poco como para documentarme un poco más sobre esa idea, pues encontraba artículos donde hay grandes filósofos, grandes científicos haciendo una discusión aún de qué es la verdad o no, ¿sí? Resultando ser que definitivamente, digamos desde un punto de vista social, no desde un punto de vista matemático, una verdad no es otra cosa que algo relativo y que generalmente depende mucho de condiciones sociales, económicas, psicológicas, etc. Visto desde el punto de vista externo de la matemática. ¿Estamos? Y la verdad relativa, por eso digamos en la película muestra cómo hay unos hombres que creen tener la verdad y bajo esa verdad hacen cosas, y como los otros desde su otra visión, que pues, de alguna forma es verdad, ¿cierto? La defensa, la paz, no sé, entonces hacen su defensa o la verdad, lo que sea. ¿Me entienden cómo es el juego? Entonces eso es muy relativo, pero entonces yo creo que si a alguien le importa definir qué es la verdad es a un periodista. Entonces ahora sí que estoy inspirado a preguntar, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? Y los veo inspirados. El primer juego que vamos a jugar es ¿qué es la verdad? ¿Quién dijo yo? Estoy inspirado, lo tengo claro, supremamente claro, ya sé qué es la verdad, me está mirando. Listo, mi hermano, dígamelo tú. La verdad ¿Qué considera usted que es la verdad, no? Porque sí, pues... sí. No, la verdad para mí es muy subjetiva, para lo que para lo que a mí sea verdad, para él puede ser mentira. Para mí una verdad puede ser que Millos es el mejor del mundo, para él no. Ok, eso me puso peligroso. Ok, sí, es una cuestión muy relativa, sí, estamos de acuerdo. Bueno, pero y entonces en periodismo... ¿Periodismo? Bueno,
Entonces, en periodismo, ¿qué crees tú, qué consideran ellos que es la verdad? Lo que digamos, por ejemplo, cuando las noticias muestran cosas que es como su conveniencia y no lo que todos merecemos saber. O sea, ¿Manipuladas? sí, que son como manipuladas las noticias. O sea, la verdad no es verdad. Es manipulado. Bueno, no sé, ¿cierto? Lo que pasa es que el criterio de verdad es difícil, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso del periodismo, y por qué no, de pronto el de la publicidad, porque ustedes saben que también hay publicidad pues engañosa. De hecho, ese es un juego lindo que se ha jugado y que incluso hay mucha gente a nivel político, social, etc., que es conocida por haber generado publicidad engañosa. ¿Estamos de acuerdo? Y es un juego de ¿qué? De la verdad. Entonces, saber qué es verdad o no, pues es difícil en un contexto social, en un contexto, digamos, cultural. No es fácil saber qué es verdad o qué no es verdad. El hecho es que si uno hace periodismo, en teoría debería decir la verdad. ¿Sí estamos? Y eso depende de ¿qué? De unas evidencias, ¿cierto? Porque cuando uno hace periodismo, pues lo que uno debería buscar es unas evidencias. Pero ustedes, no sé si ustedes se acuerdan de un caso de una niña que se ganó una beca en Estados Unidos, supuestamente para hacer estudios de astronomía y astrofísica, ¿sí? Eso, por ejemplo, fue un momento donde se cuestionó la verdad, qué es verdad y qué no es verdad. La niña no tenía claro si se había ganado una beca o no, y realmente ya la niña estaba teniendo una gran conmoción a nivel social, y tan grande fue la conmoción que hasta la ministra de Educación, Gina Parodi, salió en ese momento a decir que si había beca o no había beca para la niña, porque la niña se había ganado no sé qué beca, cuando realmente la institución nunca le había dado una beca. Pero pues ya las noticias habían dicho que sí, que una brillante colombiana que se había ganado una beca no sé qué impresionante haciendo no sé qué cosas. Pero entonces nunca se tuvo fidelidad de qué, de la fuente respecto a una realidad, respecto a una verdad. Simplemente fue un momento de explosión. ¿Estamos? Entonces, lo que sí es cierto es que la verdad en general, digamos, en un contexto social y ese tipo de cosas es muy relativa. ¿Estamos? Es una cuestión de relatividad. Es muy relativo. Generalmente es muy, como dice un amigo, subjetiva. ¿Sí estamos? Es una cuestión netamente subjetiva. Ojo, ahí. -1. Si pasa algo sospechoso. Terrible. Entonces es una cosa subjetiva. Si estamos, es una cosa completamente subjetiva. Pero en matemáticas ya las cosas no son tan triviales, ¿sí? Porque en matemáticas la idea es tratar de que siempre haya unas reglas que nos lleven a ¿qué? A la verdad. ¿Sí estamos? Entonces hay una ciencia que se encarga de estudiar eso, la verdad. ¿Sí? Y eso suena muy pesado, ¿no? Una ciencia que trata de estudiar ¿qué? La verdad. Ojo, porque no estoy diciendo que trata de buscar la verdad, sino se encarga de estudiar la verdad. Entonces, a esa ciencia la llaman la lógica. ¿Estamos? Ciencia que estudia la verdad, así, tal cual, sin más ni más. La ciencia que estudia la verdad. ¿Falta el qué? Nadie está sorprendido, nadie se cae, ¿no? Ah, normal, sí, yo sabía que la lógica era la ciencia que estudia la verdad, eso está perfectamente claro, ¿cierto? Resulta que, más allá de eso, lo que busca la lógica es mirar cuáles son las reglas que definen la construcción de esa verdad, ¿sí? Las reglas que llevan a ese juego de la verdad. Entonces, en general está centrada en las reglas de la verdad, ¿sí? Como en las reglas que definen ese juego. O sea, que es importante que tengan presente la palabra que reglas, ¿sí? Porque nosotros vamos a jugar a las que, pues a las reglas, que de alguna u otra forma le permiten a uno definir lo que uno denominaría verdad. ¿Sí estamos? Y obviamente hay otras ciencias, como la física, como la química, como la biología, que están buscando una verdad,
¿sí? Una verdad. Entonces miren que por ejemplo para ellos la verdad es una cosa un poco diferente a la verdad que estábamos discutiendo ahorita respecto al periodismo, respecto a un ambiente de ciencias sociales. Y es que para los que hacen ciencia, digamos como física, como biología, como química, como medicina, la verdad es algo que está asociado a un fenómeno. Es decir, que si por ejemplo yo desarrollo una teoría, esa teoría es verdad si y solo si es el reflejo de una realidad. En este caso, pues el mundo real, que es el que yo estoy investigando. ¿Sí estamos? Entonces, es un poco diferente a la visión social, porque uno ya sabe que está sujeta a muchas subjetividades. ¿Sí estamos? Mientras que la realidad, digamos, de tipo científico, en general se busca que sea objetiva. Obviamente es hecha por humanos, así que tiene una parte de que, pues de subjetividad. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero pues el ideal es que sea completamente objetivo. Entonces miren que esa gente está buscando una verdad, pero una verdad ¿dónde? Es una cuestión más, se sale de la ética, se sale de la moral, acá, esto es muy ético, muy moral, ¿sí estamos? Lo que hemos dicho, y esto está más centrado en la parte de lo que es la realidad, digamos, y voy a ponerlo aquí como natural, ¿cierto? O sea, lo que es naturaleza, ¿cierto? Y entonces le preguntan a la naturaleza, se crean teorías, se generan modelos que traten de llegar a la verdad de ese objeto de estudio que es, ¿qué? La naturaleza. ¿Sí estamos cómo es? Que no es lo mismo que hace la lógica. ¿Estamos? Y entonces toca tener cuidado. Además que recuerden que hay ideas que parecen lógicas, pero en realidad de pronto que no lo son tanto, o no se acercan a la verdad, no se acercan a la realidad. Como era el experimento que hicimos la vez pasada de la hoja de papel, y el papel, y cómo los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más livianos. Y parece ser una idea lógica, que lleva un hilo lógico, pero no necesariamente se acerca a la realidad y por lo tanto no es verdad. ¿Entienden? Ese es el juego. ¿Preguntas ahí más o menos vamos claros? ¿Sí? Miren que esto es una cosa bien curiosa. Ahora bien, nosotros lo que vamos a mirar es qué pasa con una cosa que se llama lógica matemática, que es como la primera parte de la lógica y la que particularmente a nosotros nos interesa. La lógica matemática. Entonces, bajo el juego de la lógica matemática, ¿sí? Entonces lo que tenemos que mirar es, bueno, ajá, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se consume? ¿Eso a qué se dedica? Entonces, para hablar de lógica matemática, obviamente, es un juego que busca las reglas de verdad de ¿qué? Pues de unas expresiones o de unas ideas matemáticas o de algunas sentencias, ¿sí? Particularmente la lógica matemática se centra, o nosotros la vamos a centrar en una cosa que se llama lógica proposicional. ¿Se han oído hablar qué es una proposición? Proposicional. ¿Qué es una proposición? Bueno, está bien, voy a hacer dos preguntas. Primera pregunta. Allá mi amiga se ve inspirada. ¿Qué es una preposición? Yo tengo el concepto de lógica pero no, yo estoy haciendo otra pregunta. Tacho. ¿Qué es una preposición? Es mi pregunta. Todo bien, no pasa nada. Si no sabes, no sabes. Ya, no sé, listo. Y tú, tranquila, dice el man del partido. ¿Qué es una preposición? ¿Sí más sabe? Una preposición, pues en gramática es aquello que va como ajustado al sujeto, o sea, como tras, esto. Dígame unas. Y eso es hasta de memoria, ¿no? Tras, bajo, salvo. ¿Qué? ¿Cómo así? Algunas sí, algunas no. Preposición, mi amiga. Tienes el don, ahí lo vi. Dímelo todo. Preposición. ¿De la lógica matemática y No, preposición. Porque la pregunta clave es preposición. Preposición. Entonces ya aquí los ejemplos. El hombre tiene razón. Una preposición es una cosa que va antes de una palabra, generalmente en una cuestión gramatical, una cuestión del lenguaje. Entonces son ante, bajo, con, contra, de, desde, entre, hacia, así, sin, por, según, sobre, tras. El profesor de noveno me dañó la vida para siempre. ¿Sí? Entonces son cosas que van antes de. ¿Sí estamos? Pero yo no les estoy preguntando en matemáticas qué es una preposición, sino que es una ¿qué? Proposición. Entonces ahora sí, ¿qué es una proposición?
Ahora sí, voy a darte el segundo round. Listo. Que es simple y compuesto, o sea, la simple es como algo muy lógico, el cielo es azul. Sí, y la compuesta es como que viene con dos, creo que es. O sea, ¿Con dos o más? Sí, con una oración y compone otra oración. Ok. Bueno, entonces, en la lógica matemática, la lógica proposicional, que es, digamos, la lógica más bajita o básica que hay, ¿sí? De primer orden, que llaman. Entonces, en esa lógica, los agentes que juegan el juego son las famosas proposiciones, que básicamente son oraciones o sentencias que uno puede usar para jugar el juego. ¿Estamos? Simplemente son sentencias o oraciones. ¿Listo? Simplemente son eso. Por ejemplo, el cielo es azul, chao. Ay, mi amiga, ahí me la toca. Una sentencia. Una sentencia, la que quieras. ¿También simple? Sí, simple, lo más simple. Los hombres son mortales. Los hombres son mortales. Listo, muy bien. Mi hermano, una proposición. ¿Cómo así que no sé? ¿Cómo? ¿Ah? El hambre, profe, no ha almorzado. Muy bien, aquí mi amiga se inspira. Una proposición. Ya dijeron, son oraciones sencillas. ¿Cómo? La tierra es redonda. ¿Sí estamos? Entonces son sentencias, simplemente oraciones, como quieran. Entonces tenemos ejemplos. Un ejemplo: el cielo es azul. Amén. Otra: los hombres son inmortales, dijimos.